Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros esta mañana, día domingo 24 de mayo. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Dios, a toda la nación y también a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan todos los domingos para escuchar la lección, para poder practicar juntos y para poder estar un tiempo de la enseñanza de la Biblia. Hoy día, como ya sabemos, nos corresponde estudiar el libro de Gálatas, que ya estamos culminando con este libro, es la última clase, y a mí me corresponde el capítulo 6 de Gálatas. Pero antes de comenzar vamos a dar gracias al Señor para entrar ya con profundidad a la clase. Señor, queremos darte gracias esta mañana, queremos bendecir tu nombre, queremos, Señor, que a través de esta clase, de este tiempo de estudio de la palabra, tú nos puedas inspirar a entender las palabras que Pablo quería exhortarnos, Señor, a través de esta epístola. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, gracias por cada amigo, amiga que está conectado, que está escuchando, y gracias porque quizás muchos, Señor, a través de esta lección van a entender lo que Pablo quería enseñarnos en esta epístola, en esta carta a los Gálatas. Gracias, Señor, que la bendición tuya esté con ellos y también esté con nosotros. Amén. Bueno, como les decía, hoy nos corresponde estudiar el capítulo 6 de Gálatas y el título de la lección de esta mañana dice Instrucciones para la vida cristiana. La epístola a los Gálatas es una preciosa fuente de información acerca de los primeros pasos del Evangelio en Galacia. Pablo fue quien anunció el Evangelio en esta región. También fue quien fundó pequeñas comunidades y para esas iglesias él redactó la carta. ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esta carta? Resulta que los creyentes en Galacia al principio mostraron una gran satisfacción a causa del Evangelio y durante un tiempo habían vivido su fe cristiana con mucha alegría y confianza. Eso es lo que pasa hoy día actualmente, que mucha gente que comienza a caminar por este peregrinaje del cristianismo, del evangelio, comienzan con gran ganas, con mucho. ¿Recuerda usted cuando recién conoció a Cristo y cuando recibió al Señor Jesucristo en su vida? ¿Cómo estaba? ¿Qué deseaba? Lo único que queríamos es que pasara las horas para poder llegar rápidamente al culto y poder encontrarnos con los hermanos y cantar juntos y orar juntos y tener nuestro tiempo de la lectura de la palabra. Pero les tengo que decir que cuando pasa el tiempo hay algo que sucede, hay algo que comienza a disminuir y esa es la fe. Ya no vamos con tantas ganas, ya no tenemos el mismo fervor. Y es lo que le pasó a los Gálatas. El fervor que con el tiempo ellos parecieron comenzar a perder, comenzar a enfriarse, fue producto de las enseñanzas que ellos estaban recibiendo, de falsos maestros, de gente que estaba entregando un evangelio equivocado, de gente que estaba dando una enseñanza equivocada. Y producto de esto, ¿saben lo que estaba sucediendo con la iglesia en Galacia? Esa fe, ese fervor comenzó a enfriarse. Ya no tenían el mismo gozo. Por eso hoy día tenemos que tener cuidado. Producto de toda esta pandemia que nos ha dejado en nuestras casas, hoy muchos se están levantando para enviar mensajes, para enviar enseñanza, para enviar predicaciones. Pero pongamos cuidado en lo que estamos viendo y escuchando. Porque muchas de esas doctrinas y muchas de esas enseñanzas hoy día pueden llevar a un error. Y a usted, que está comenzando a lo mejor en el caminar del Evangelio, o nosotros que ya llevamos más tiempo, quizás al escuchar a un falso profeta, a un falso maestro, ¿sabe lo que puede comenzar a pasar? Que la fe ya no tenga ese fervor, ya no tenga esa confianza. Y fue lo que le pasó a los Gálatas. Por eso Pablo se vio en la obligación de escribir esta carta. La hizo por la preocupación que tenía con este pueblo y con estas iglesias que él había fundado y por amor a ellos. Así que como vemos, la palabra al principio o el título de la lección hablaba de introducción.
¿Qué es introducción? Es un término latín llamado instrucción. Instruir significa enseñar, adoctrinar, comunicar conocimiento. Cuando Pablo estaba escribiendo a los Gálatas y escribía el libro de Gálatas, estaba instruyendo, estaba entregando una información, estaba educando, estaba enseñando a los Gálatas. Él estaba preocupado por lo que los hermanos estaban recibiendo como una información, y ya lo hemos escuchado a través de las lecciones anteriores, a través de la conversación que ya platicó David, que enseñó María, que enseñé yo también al principio. Veíamos los errores que ellos estaban teniendo producto de la mala enseñanza. Y como Pablo estaba preocupado, comenzó a instruir. ¿Qué es una instrucción? Mire, la instrucción es un caudal de conocimiento adquirido y el curso que sigue un proceso que se está instruyendo. Cuando nosotros somos pequeños y vamos a la escuela, ¿sabe lo que nosotros estamos recibiendo ahí? Un caudal de conocimiento, o sea, nos están formando. Es como cuando el río va a través de su caudal y va abriendo camino y va formando un camino. Nosotros exactamente es lo mismo cuando comenzamos a estudiar la palabra, cuando recibimos la enseñanza, cuando recibimos el mensaje. ¿Sabe lo que están haciendo con nosotros? Nos están entregando un caudal de conocimiento, pero cuidado con lo que estamos recibiendo. Por eso Pablo dejó esta carta, no solamente para el tiempo, para los Gálatas en ese periodo, sino para hoy día. No nos olvidemos que la palabra tiene siempre una connotación en el pasado, pero también tiene un presente, tiene un hoy. El capítulo 6 de Gálatas nos enseña de cómo ayudar a los demás y no solo pensar en sí mismo o en el yo. Este es un capítulo que nos hace reflexionar sobre nuestra vida cristiana en cuanto al trato con los demás. ¿Cuál es nuestra actitud frente a un hermano cuando cae en pecado? La respuesta la tiene usted. Y yo le doy dos opciones a través de las fotos que podemos ver. Usted puede extenderle la mano al caído o puede usar un dedo acusador, un dedo que va a criticar, un dedo que va a apuntar. Pero le tengo que decir que esta mañana, a través del estudio de la palabra, Pablo nos está enseñando cuál debería de ser la actitud correcta nuestra frente a un hermano, frente a una hermana que tiene una caída, que desfallece y peca, que la debilidad lo hizo caer. ¿Cuál es la actitud suya? ¿Cuál es mi actitud? Y por lo general, usted sabe cuál es la respuesta. Y la mayoría de las veces nuestra actitud no es la correcta, porque tenemos una actitud de crítica, de decir, bueno, este hermano es un pecador o esta hermana es una pecadora. Y criticamos, en vez de extender la mano, tenemos un dedo acusador. Pablo conocía muy bien los problemas que surgen en cualquier sociedad cristiana. Él sabía que en el caminar cristiano hay momentos de debilidad. Por eso él nos anima. ¿Ha tenido usted alguna vez debilidad en su caminar cristiano? ¿Ha fallado alguna vez? Todos hemos fallado. Todos hemos caído en alguna debilidad. Por eso Pablo nos dice, mira, ellos cayeron, pero ten cuidado, porque tú también puedes caer. Así que Pablo nos motiva y nos invita y nos anima. En los versículos 1 al 5 nos anima a procurar restaurar con toda humildad a cualquier hermano o hermana que haya caído en pecado, teniendo presente siempre que podríamos ser nosotros mismos los que hubiésemos sido tentados. La Biblia dice que nadie está libre. Tú o yo podemos caer en una debilidad.
Usted o yo podemos ser tentados. Por eso que Pablo le dice, mira, debes de restaurar con humildad a aquel que cayó en una debilidad y no debemos de criticarle, porque no estamos libres. Las buenas personas también resbalan. Los buenos cristianos muchas veces también caen. No hay lugar alguno para el orgullo. Cualquiera de nosotros puede caer, a no ser por la gracia de Dios. El peligro de los que están tratando de vivir de veras la vida cristiana es que tienen la tendencia de juzgar duramente las caídas de los demás. Pero el verdadero cristiano debe ayudar a ponerse de pie a aquel que cayó. ¿Cuál va a ser nuestra actitud de aquel hermano que cayó en una debilidad? De aquel hermano que por una flaqueza de su vida resbaló en el camino. ¿Lo vamos a dejar tendido? ¿Lo vamos a dejar tirado en el camino? ¿O le vamos a extender una mano? Mire, la palabra que usó Pablo es paráctoma. Y este no quiere decir un pecado consciente, sino un resbalón. Un pecado consciente es aquel que se hace con intención. Es alguien que programó y que tenía la intención de pecar. No es lo mismo vivir en el pecado que caer en el pecado. En otras palabras, es vivir permanentemente pecando que caer esporádicamente por una debilidad. ¿Entiende usted la diferencia? No estamos hablando de alguien que vive permanentemente pecando, de un cristiano que sabiendo la verdad no ha dejado de pecar. Estamos hablando de aquel que por una debilidad y que por una cosa esporádica cayó en pecado. Pablo da la idea de reparar, de curar. La reparación se ve como un remedio. También nos enseña a no comparar nuestros logros con los demás. No debiésemos de compararnos con lo que yo hago, no debiera yo de compararme con mis logros en comparación a mi hermano o a mi hermana. De esa manera no tendremos motivos para vanagloriarnos. Muchas veces nosotros decimos, yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. Y eso es lo que decía Pablo. Mire, miremos nuestros propios errores. De esa manera sabe lo que nos va a enseñar a vivir humildemente. De esa manera nos va a enseñar a vivir con una vida sencilla, humilde. Pero si yo me comparo al prójimo, quizás mi prójimo es más débil. Y como es más débil, yo siempre voy a estar sobre él. Me voy a estar vanagloriando. Por eso Pablo dice, mira, fíjate, tú también puedes caer. Tú también puedes resbalar. Porque todos somos débiles. Pablo en este pasaje habla 2 veces de sobrellevar las cargas. Una de ellas son las cargas mutuamente, o sea, las cargas de mi hermano y mis cargas. ¿Y sabe lo que nos anima? Llevaos vuestras cargas. O sea, compartamos nuestro peso. Ese era el fin de Cristo, que nos amásemos, que nos cuidáramos, que compartiéramos el dolor. Por eso Pablo dice, sobrellevar las cargas mutuamente. Y las otras cargas son las cargas personales. Son aquellas que nadie puede llevar por mí. Son de mi responsabilidad. Son mías personales. Así que Pablo aquí nos anima, mira, ayuda al prójimo a llevar su carga, pero también te tengo que decir, tú vas a tener que llevar tus propias cargas. Otro no va a poder llevar las cargas por ti porque tú te vas a tener que ser responsable de tus decisiones y de lo que tú tengas que llevar. En los versículos 6 al 10, Pablo se vuelve intensamente práctico. Pablo era muy práctico en su enseñanza y en sus escritos. Él les decía, tienen que hacer esto. Miren lo que él les dice. La frase haga partícipe significa compartir.
Pablo era práctico, le decía, mira, si tú estás recibiendo una enseñanza, si tú estás siendo educado, ¿sabes lo que tú debieras de hacer con aquel maestro, con aquel que te está enseñando, con aquel que te está entregando una información? Deberías de compartir lo que tú tienes. Y cuando digo de compartir, es de compartir de lo que usted tiene, y usted entiende a lo que yo me estoy refiriendo. A las cosas materiales. Mire, la iglesia en aquel tiempo era una institución auténticamente solidaria. Ningún cristiano podía soportar tener demasiados bienes sabiendo que habían otros que no tenían nada. Así que Pablo les dice, mira, si tú ves que hay otro que está en necesidad, tienes que compartir, tienes que dar. Si tú ves que la comunidad tuya donde tú estás, la comunidad cristiana, si tus hermanos tienen necesidad, tú no puedes decir, no, yo estoy bien, yo tengo para mí, yo suplo para mis gastos, yo tengo para mis necesidades. ¿Y los demás? Por eso Pablo les enseña y les dice, les motiva a compartir materialmente con aquellos que enseñaban la palabra. La persona que peca, si no cambia de actitud, Pablo les dice, cosechará al final de sus días lo que sembró. Usted sabe la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembre va a cosechar. Y es lo que Pablo les decía. Si ustedes están sembrando en el pecado, no van a recibir al final la gloria eterna. Van a recibir lo que realmente ustedes están sembrando. Así que Él nos anima a que hagamos las cosas bien. Nos anima a seguir ayudando, a hacer el bien sin cansarnos. Si tiene la oportunidad de ayudar a otro, hágalo. Hoy es un buen tiempo para practicar esta recomendación. Pablo nos está enseñando, quizás esta palabra es para hoy día, es para usted, es para los tiempos que hoy día estamos todos viviendo. Quizás tenga a su lado algún compañero de trabajo que tenga más necesidad que usted, tenga un amigo, tenga un vecino, un familiar, un hermano de la iglesia. Quizás usted se ha enterado de alguien que esté pasando por una necesidad en este tiempo, en donde no hay trabajo, en donde muchos quedaron desempleados. Y quizás usted tenga más para compartir, hágalo. Hoy es un buen momento para poner en práctica las recomendaciones que Pablo nos estableció. Dice, por lo general Pablo añadía solamente la firma en las cartas que él había dictado a un escritor que se llamaba emanuense. Así le llamaban a los... Había alguien que estaba escribiendo este capítulo, pero fíjese lo que pasa en el versículo 11. Al parecer Pablo hace un alto. ¿Y sabe lo que hace? Le pide la pluma a este escritor, aquel que escribía por él. Y miren lo que él escribe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Él por lo general firmaba las cartas, pero tenía a alguien que las escribía. Pero en este versículo él toma la pluma y comienza a escribir de su puño y letra. Y dice, y mire la información que él entrega, está escribiendo con una letra bien grande. Quizás aquí la podemos ver un poquito más destacada, que la tenemos en un color amarillo. Quizás uno podría decir, pero ¿por qué Pablo decidió escribir? Algunos estudiosos dicen que pueden haber motivos porque él escribió de su propio puño y letra. Y dicen que pudo haber escrito por la importancia que tenía a lo que él iba a comenzar a explicar. Otros dicen que él escribió con una gran letra porque tenía problemas en su vista. Ya algunos tenemos que usar lentes porque ya la letra chiquitita no la vemos.
Y quizás Pablo, como no se olvida lo que le pasó a él cuando recién conoció y tuvo el encuentro maravilloso con Cristo, ¿qué pasó en sus ojos? Se llenaron sus ojos como de una escama, porque dice que cuando fue el profeta y lo ungió, dice que cayeron como escamas. Pero algunos estudiosos dicen que él quedó con un problema en la vista y quedó con una dificultad para ver. Así que algunos dicen que escribió con una gran letra por la importancia que tenía a lo que les iba a decir a continuación, o porque sencillamente no veía bien y escribió grande. Lo que quería que los gálatas supieran que los judíos, los judaizantes, le estaban enseñando que deberían de circuncidarse, y eso ya lo hemos estado estudiando. Pero lo que querían era que se circuncidaran porque tenían algunos motivos estos judíos, o estos judaizantes, eran los que enseñaban las doctrinas equivocadas. Y aquí podemos encontrar dos motivos, y lo encontramos en el versículo 12 al 15. Una de las motivaciones por los cuales los judaizantes querían que los gentiles cristianos, aquellos nuevos cristianos que estaban formando la iglesia, les decían, ustedes deben de circuncidarse, era porque eso les salvaría de la persecución de los romanos. Los romanos permitían a los judíos practicar su religión. La circuncisión era la prueba infalible, o sea, ellos tenían como verificar, mostrar que eran religiosos. Entonces, por eso ellos decían, ustedes deben de circuncidarse, no por buena gente, sino porque había detrás de todo esto un motivo de que ellos querían librarse de que los romanos les persiguieran. Entonces ellos decían, bueno, pero nosotros somos religiosos porque somos circuncidados. Así que dice que esas personas veían en ello un pasaporte en la circuncisión, y era para no sufrir la persecución por causa de la religión. La circuncisión los mantendría a salvo del odio de los romanos. Y otro motivo por los cuales los judaizantes motivaban a los gentiles o a los judíos cristianos que se habían convertido a circuncidarse era para que ellos pudiesen mostrar el poder que tenían sobre estos cristianos nuevos. Ellos deseaban que los gálatas se circuncidaran no solamente porque cumplieran la ley, sino porque había en ellos una intención de poder mostrar la influencia que ellos tenían sobre esta gente, el poder que ellos podían ejercer. Pero mire, Pablo les deja claro que la circuncisión o la incircuncisión no valía de nada. Fueras circuncidado o no fueras circuncidado, no valía, porque no se olviden que los judaizantes le decían que para ser salvos debían de practicar la ley y debían de circuncidarse. Y Pablo le dice, oye, circuncidado o no circuncidado, eso no vale. Aquí lo único que vale es la fe en Cristo. Es el que tú puedas creer que Cristo murió, resucitó y que nuestros pecados y que nuestra salvación viene de parte de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La gloria de Pablo estaba en la cruz de Cristo. Su gloria, ¿en quién está? A lo mejor usted se siente grande, se siente una persona que está en la gloria porque tiene un buen recurso económico en su cuenta, porque quizás tiene una linda casa, porque tiene buenas finanzas, y dice, esta es mi gloria. Esta es una pregunta, pero es una respuesta personal. ¿En quién usted tiene o en qué tiene usted su gloria? Pero Pablo dice, mi gloria está en la cruz de Cristo. Lo único que importa es el actuar de la fe en Cristo que le abre a la persona una nueva vida. ¿Sabe lo que hace
la cruz, sabe lo que hizo la muerte de Cristo, sabe lo que hizo la resurrección de Cristo. Abrió para nosotros una nueva vida. Y eso es lo que decía Pablo, eso es lo importante, eso es lo que interesa. Eso, miren, da lo mismo circuncidarse. Inclusive en otro de los escritos le dice a Timoteo, mira, hazlo, circuncídate, si da lo mismo. Y usted lo puede encontrar en la palabra. Pero no significaba que por ser circuncidado iba a ganarse la salvación. Pablo concluye hablando sobre las marcas en su cuerpo. En el versículo 18 demuestra el aprecio que Pablo tenía por los Gálatas al desear que la gracia de Cristo estuviera con ellos. Mire, probablemente se refiere cuando habla de las marcas en su cuerpo, probablemente él habla de las cicatrices que él ganó en sus campañas por Cristo. No nos olvidemos que él fue apedreado, que él fue azotado, que él sufrió físicamente por la causa de Cristo. Recuerde en alguna ocasión cuando lo apedrearon fuera de la ciudad, que cayó como muerto. ¿Cuántas veces fue azotado? Así que las marcas que él llevaba en su cuerpo, ¿sabe lo que significaba para él? Sus medallas. Eran sus galardones. Eso llevaba él a Cristo. Él se presentaba delante del Señor y le decía, no tengo medallas en mi pecho, no tengo galardones en mis hombros, pero tengo mi cuerpo con cicatrices, tengo mi cuerpo con marcas, y esas los llevaba a Cristo. ¿Cuáles son sus marcas hoy día? ¿Cuáles son sus galardones? ¿Cuáles son las medallas que usted le puede presentar al Señor? Su dificultad, su problema, por la causa de Cristo. No estamos hablando por las malas decisiones. Pablo no recibió estas marcas porque tomó malas decisiones, sino fueron por motivo de predicar el Evangelio. Pregúntese, luego voy a mostrar un resumen, y es un video que quiero mostrarles, pero les quiero dejar con esta pregunta. ¿Qué tiene usted para mostrarle a Cristo? ¿Cuáles son sus galardones? ¿Cuáles son sus medallas? ¿Se va a presentar delante del Señor sin nada que ofrecerle? Quizás está sufriendo por la causa de Cristo. Está pasando una enfermedad. Está pasando dificultades por servir a Cristo. Quizás su familia lo abandonó por llevar la fe de Cristo. Pero mire, hay alguien que un día se lo va a recompensar. Piense mientras vemos este video que voy a compartir, y espero que el Señor le bendiga. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia.
Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los Romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo.
Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Bueno, espero que le haya gustado lo que pudimos compartir a través del resumen del libro de los Gálatas y algunas aplicaciones prácticas. Tener la actitud correcta para levantar al hermano que cae. No olvidar que todos podemos resbalar. No compararnos con los demás. Recordar llevar las cargas de los demás y las nuestras. Compartir con otros de las bendiciones que Dios nos ha dado. No nos cansemos de hacer el bien y no importa las dificultades y las pruebas que hemos pasado por la causa de Cristo, son nuestros galardones y medallas frente a Él. Que el Señor les bendiga y espero que esta clase y esta enseñanza a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Dios, a todas las naciones y a nuestros amigos les sirva de bendición y les amo en el nombre del Señor.